Hola a todos, espero que estén teniendo una linda semana. Este video es sobre el GMAT, que es un examen de admisión para las maestrías de negocio alrededor del mundo. Quise hacer este video sobre este examen porque me escriben mucho a través de redes sociales, LinkedIn, Facebook, etc. Y en los comentarios acá también, preguntándome sobre esto, de qué trata, cómo pueden estudiar, etcétera, etcétera. Y espero que este video los oriente un poco mejor. En otros videos voy a hablar sobre los otros tipos de exámenes como el GRE, que a veces puede reemplazar el GMAT, o el TOEFL, que también te lo piden como requisito. Así que no se preocupen. Y una cosa más antes de empezar. Tengo un poco de gripe, así que me van a escuchar respirar, así como súper fuerte, pero espero que no los moleste mucho y de todas maneras quise hacer el video ahora. Si estás pensando estudiar una maestría de negocios, sobre todo en Estados Unidos o en Europa, etc., debes haber estado buscando los requisitos y te debes haber encontrado con un montón de acrónimos como GMAT, TOEFL, GRE, etc. Es abrumador, a mí también me pasó, pero vamos a tomarlo con calma. Primero, GMAT. ¿Qué cosa es el GMAT? Es Graduate Management Admission Test. Básicamente es un examen de admisión. No te están evaluando qué tanto sabes de inglés, porque incluso para las personas que son nativas de inglés, también les cuesta un montón prepararse para este examen. Es como si, imagínense para los que están en Perú, por ejemplo, que estás en Lima, sabes español, todo perfecto, tienes 16, 17 años y tienes que dar igual el examen de admisión para una universidad. Eso es el GMAT. Es un examen estandarizado a nivel mundial que se tiene que dar para postular a un MBA, que es una maestría de negocios, o para unos programas de contabilidad o finanzas. Es computarizado. No lo das en lápiz y papel y solamente lo puedes dar en algunos locales aprobados por, digamos, ya sea en tu ciudad o a nivel de país. En Perú, por ejemplo, hay uno en Lima, que es el único de toda la ciudad en el que tú puedes dar este examen y que va a ser obviamente válido, ¿no?, para las universidades. La primera parte es el Analytical Writing Assessment, o AWA, ¿no? Básicamente es un ensayo que te piden, tienes unos 30 minutos para escribirlos. Ellos te van a mostrar una lectura. Esta lectura puede ser de cualquier tema en realidad. Imagínense que es, por ejemplo, de una revista de biología que está argumentando sobre la diferencia o la posibilidad de que algunas especies de moluscos y de peces hayan estado relacionadas en el pasado. Me estoy inventando, ¿no? Pero para darles un ejemplo. Y lo que ustedes tienen que escribir es cuál es ese razonamiento detrás de esta lectura, cuáles son pues los puntos que están usando para justificar la conclusión, y también les pueden preguntar, formular una crítica sobre la conclusión a la que está llegando la lectura. Entonces, lo que ahí quieren evaluar es la capacidad que ustedes tienen en términos de entender cuáles son estos argumentos, cuál es la conclusión, incluso tener la habilidad de poder criticar eso. Y bueno, les dan 30 minutos. La calificación va del 1 al 6, donde el 1 es que no se te entendió nada. Muchas veces es que incluso lo que escribiste ni siquiera está relacionado a la lectura. O sea, imagínate que la lectura es de lo que te comenté, de los pececitos y los moluscos, y que tú empiezas a escribir de, no sé, los chimpancés. O sea, para que te pongan 1 tiene que ser bien extremo, y para que te pongan 6 también tiene que ser que has súper argumentado, entendido los puntos claves. Obviamente has hecho una crítica muy buena, tienes una capacidad para construir tus ideas y comunicarte perfectamente a través de la escritura. Y de eso trata esta primera parte. Ahora, cuando digo primera parte, no es que siempre esta sea la primera parte que te toca en el examen, porque hay un par de versiones, pero por la simplicidad de la explicación, vamos a hacerlo de esta manera. La segunda parte es Integrated Reasoning Section, que es como que razonamiento integrado. Básicamente es una sección de 30 minutos con 12 preguntas en donde te muestran información en diferentes formas. Pueden ser en tablas, como que diferentes oraciones, o puede ser incluso en un gráfico. Puede ser la típica del círculo dividido, o de un
de esto de la evolución de ventas, que ves como que va creciendo y que tienes el eje Y y el eje X. Y lo que ellos te pueden preguntar es como que, según lo que estás viendo, las ventas del 2016 fueron 30% más que las del 2012, verdadero o falso, ¿no? Por darles un ejemplo. Y obviamente tienes esa información en el gráfico, ¿no? Entonces ellos lo que quieren ver es tu habilidad de poder interpretar la información que tú ves o que tú recibas en diferentes formas. ¿Y por qué es importante esto para una maestría de negocios? Porque lo que ellos quieren saber es esta capacidad que tú tienes de ver distinta información, de procesar esa información, de analizarla, porque al final del día se supone que vas a ir a una empresa a ver reportes, a ver gráficos, a ver tablas, y en base a eso tienes que tomar decisiones. Entonces ese es como que el principal foco de esta segunda sección. Y ahora viene lo bueno. ¿Y por qué digo lo bueno? Porque las dos primeras secciones de las que les hablé no son consideradas en el puntaje final del GMAT. Y no es que no importen, sí importan, porque igual salen en el reporte. Y obviamente pues si tienes la peor nota acá y la peor nota en el segundo, como que también no se ve bien y probablemente te juegue en contra. Pero la nota final del GMAT, que es el puntaje que te piden, solamente está basado en la parte cuantitativa, que es la que vamos a ver ahora, y la verbal, que es la última. Les hago esta aclaración para que tengan mucho en cuenta esto, porque cuando se empiecen a preparar para todo lo que es el GMAT, definitivamente tienen que priorizar muchísimo esta parte cuantitativa y esta parte verbal. Y ahora entramos a la parte cuantitativa. En la parte cuantitativa hay 31 preguntas y les dan 62 minutos. Si hacen la división, son 2 minutos por pregunta, que en realidad no es mucho, así que tomen en cuenta eso porque cuando se estén preparando para esta parte, definitivamente no importa si tú dices, yo ya sé las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, yo soy ingeniera y obviamente sé un montón de números, pero es más la velocidad, tienen que practicar de todas maneras. Bueno, entonces como les dije, son 2 minutos por pregunta. ¿Y qué cosa les viene? Les toman cosas de álgebra, aritmética y un poco de geometría. Entonces tienen que o recordar o aprender esos conceptos. Hay 2 tipos de preguntas. Una que es la de resolver problemas, que es de lo que más estamos acostumbrados, ¿no? Que si te dicen 1 más 1 y de pronto te dan opciones y tienes que buscar, 2, marco esa y ya está. El segundo tipo de preguntas es el de suficiente o data suficiencia, una cosa así. En inglés es como que data sufficiency. Básicamente es, yo te doy statements, o sea, te pongo, les voy a dar un ejemplo. A es mayor que B y B es mayor que C. Lo que yo quiero saber es si A es mayor que C. Obviamente, si tomamos los dos juntos, vamos a saber pues que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Pero en lo que te preguntan es, para responder esto, ¿qué necesitas? ¿Necesito solo lo primero que dijiste? ¿Necesito lo segundo que dijiste? ¿Necesito los dos? ¿O no hay suficiente información con lo que me has dicho? Literalmente así son las preguntas. Y puede ser un poco más demandante porque a menos que conozcas bien cómo resolver el problema que te están diciendo y si hay alguna fórmula o algo, sí puedes llegar a la respuesta, pero es diferente decir solo necesito lo primero versus necesito los dos versus no puedo saber la respuesta con lo que me estás diciendo. Entonces, definitivamente es un tema que hay que practicar porque es un tipo de pregunta que si tienen la misma experiencia que yo tuve antes de eso, nunca había estado acostumbrada a eso. Entonces, tómenlo en cuenta también para cuando hagan las prácticas. Ahora, ¿cómo funciona el puntaje? Y esto se los tengo que explicar un poco despacio. El puntaje va de 6 a 51, pero como si se acuerdan, hay 31 preguntas. Entonces, ¿cómo es que te pueden dar hasta 51? Lo que pasa es que cuando tú empiezas a responder, la primera pregunta está con una dificultad media. Luego, si tú respondes esto bien, la dificultad va incrementando y si sigues respondiendo bien, va incrementando hasta que ya llegaste al tipo de preguntas difíciles. Si sigues respondiendo bien, continúas así. Si te empiezas a equivocar, va bajando la dificultad y puedes o regresar al punto medio o incluso comenzar a irte a las más fáciles, ¿no? Eso tiene muchísimo que ver, porque no es lo mismo decir, respondí 20 preguntas en el cuantitativo bien y que esas 20 preguntas sean una mezcla de un par de difíciles, la mayoría de dificultad media y por ahí algunas fáciles. A decir, respondí 20 preguntas y
todas fueron difíciles. Esa diferencia es lo que la computadora se encarga de tomar en cuenta. Hay varios factores, también obviamente por ahí te penalizan las que te equivocas, etcétera, para dar tu puntaje final. Entonces no hay una fórmula específica que yo les pueda decir, esto es exactamente si respondes este número de preguntas los que te puedes sacar. Obviamente hay rangos y aproximados, ¿no? Depende también de la dificultad. Cuando dan simulacros, muchas veces, ya sea en un programa de computadora o si los dan escrito, muchas veces tienden a asumir que la dificultad siempre es media o la dificultad es difícil, etcétera, porque obviamente en un papel o incluso en un programa no tienen pues los mismos algoritmos o la misma lógica que tiene el programa oficial, ¿no? Que todo eso es un poco que no lo revelan tanto. Pero lo que quiero llegar es que es muy importante tener una buena preparación, que no solamente es para tener, voy a tener 10 preguntas buenas, sino necesito tener un nivel de preparación que me mantenga en seguir contestando las preguntas más difíciles. Y ahí es donde está el truco en el tema de matemáticas, ¿no? O en el tema cuantitativo. Y ahora vamos a pasar al de verbal, pero si tienen alguna pregunta, porque sé que puede ser un poquito complicado, me la dejan en los comentarios y se las voy a seguir respondiendo. Y ahora pasamos a la parte verbal. En la parte verbal te dan 65 minutos para 36 preguntas, que si sacan su cuenta es como 1 minuto y 48 segundos para cada pregunta. Es demasiado poco. Tienen que tener esto en cuenta porque es verbal y si no están tan acostumbrados al inglés van a tener que responder y leer cosas y entender cosas súper rápido. Tiene 3 partes. La primera es Reading Comprehension o comprensión de lectura, que como su nombre lo dice, te ponen desde un párrafo o varios párrafos de cualquier tema, desde antropología, ciencias, de lo que sea. A mí me tocó poesía, o sea, yo no entiendo ni poesía en español. Imagínense cuando me tocaba toda esta poesía rara en inglés y Dios mío, leí y decía, ¿qué es esto? Y luego, después de eso, te pueden hacer 2, 3, 4 preguntas sobre esa lectura. La segunda parte de verbal es el critical reasoning o el razonamiento crítico, en donde te ponen un párrafo y te hacen alguna pregunta sobre este párrafo, ¿no? El párrafo puede estar diciendo, por ejemplo, este equipo de béisbol va perdiendo 3 veces consecutivas y hay una baja considerable en la asistencia a los partidos. Y entonces asumen que esa baja es porque va perdiendo. Pero la asociación de este equipo de béisbol dice, no tiene nada que ver y creemos que eso se debe a otra cosa. Este es el párrafo, ¿ok? La pregunta puede ser algo como, ¿cuál de los siguientes hechos confirmaría lo que el equipo de béisbol está diciendo? Hay varias opciones y de repente una opción dice, el resto de equipos de béisbol, o sea, el resto de los demás equipos, también tienen bajas en asistencia y no han estado perdiendo los partidos. Si han seguido lo que estaba diciendo, eso confirmaría lo que dice el equipo de béisbol. Es como para decirles que te pueden preguntar cosas como, ¿qué confirmaría esto? ¿Qué negaría esto? ¿Cuál es la conclusión a la que puedes llegar de este párrafo? Cosas así, ¿no? Entonces es bastante de ese razonamiento crítico, parecido a lo que usamos en la primera parte con el ensayo, pero esta vez aplicado a analizar un párrafo solo y obviamente a llegar a la respuesta correcta. La tercera parte de verbal es el sentence correction o la corrección de oraciones. El reading comprehension, que es la comprensión de lectura, fue la peor parte para mí, pero la segunda peor parte fue esta, porque se imaginan recién aprender inglés y que te pregunten, corrígeme estas oraciones gramaticalmente, o que de pronto diga, ¿cuál de estas construcciones gramaticales suena mejor o le va mejor? O sea, cada vez que yo leía esto decía, pero es que todo me suena mal, porque recién estoy aprendiendo inglés, ¿no? Ahí involucra muchísimo la práctica de reglas gramaticales. Y esto es importante porque van a tener que aprenderlo para poder llegar a las respuestas y saber, ok, acá si están usando esto, gramaticalmente esto no es correcto, etcétera, etcétera. Pero además creo que eso me sirvió muchísimo ya cuando estaba en el programa de la maestría para hablar apropiadamente, para escribir apropiadamente. Lo odié, sinceramente, cuando me estaba preparando para el examen y durante el examen, pero una vez que ya estoy acá o llegué acá a Estados Unidos,
Hasta sentía que le corregía a alguno de los americanos y le decía, disculpa, así no se dice, gramaticalmente se dice así. Sé que muchos de ustedes van a odiar esta parte, si bueno, son como yo y no les gusta tanto la parte gramatical y las reglas y las letras, pero definitivamente prepárense un montón, requiere un montón de disciplina, un montón de práctica, un montón de hacer muchísimos problemas también, porque cada problema puede que esté hablando de una regla nueva de la que no te habías cruzado, ¿no? Y dedíquenle bastante este tiempo. Para la parte del puntaje, en la parte verbal, el puntaje normalmente va de 9 a 44 y sigue algo muy similar a lo que les conté en la parte cuantitativa. Dentro de verbal también hay dificultades y va lo mismo, ¿no? Si sigues respondiendo bien, te van poniendo más difíciles, y si respondes mal, va más fácil y así, ¿no? En esta parte prepárense mucho. Yo les puedo contar que me fue infinitamente mejor en la parte de matemática, de cuantitativo, pero la parte verbal tampoco es que la podía tener el puntaje por los suelos, porque los dos son como que van de la mano al momento de que te den tu puntaje final, y si de verdad quieres ser una universidad top, tienes que tener un buen puntaje en el GMAT. Así que prepárense para el verbal también y van a tener que aprender inglés mejor de lo que saben español. Finalmente, se deben estar preguntando ¿cómo es que si el puntaje del cuantitativo es hasta 51 y el puntaje de verbal es hasta 44, cómo es que el puntaje final va de 200 a 800? Ahí lo que tienen que saber es que no es una fórmula de esos dos puntajes, ni se suman, ni se multiplican, ni nada. Básicamente lo que el sistema hace es comparar cómo han respondido ustedes esas dos secciones con el resto del mundo en los últimos 3 años. Y esto es muy importante porque acá entra el tema de los percentiles, que no sé si están familiarizados, pero básicamente es como si yo digo, estoy entre el 1% top de todo el mundo, o sea, de los mejores. Mi percentil en el reporte va a ser 99, porque significa que subí hasta 99, ¿no? De repente, si tu percentil total es 80%, significa que estás en el top 20%, y así, o sea, siempre tienen que dar ese total 100. Y en base a ese percentil es que te van a asignar los puntajes, y esos puntajes obviamente varían, también depende cómo el resto del mundo se comporta, ¿no? Etcétera. Entonces, no es una fórmula exacta, no significa que si, por ejemplo, si yo hoy día tomo el GMAT y me saco perfecto en matemática, de repente solamente 30 de 44 en verbal y mi puntaje final es 650, me estoy inventando, no significa que si doy el mismo examen en 5 años y me vuelvo a sacar perfecto en matemática y me saco otra vez 30 de 44, también me voy a sacar 650. ¿Por qué? Porque ahora me están comparando con los que en 5 años están dando ese examen. ¿Y qué tal que esas personas en 5 años en grupo no lo dieron tan bien? De repente mi puntaje es más alto. O lo dieron mucho mejor, entonces mi puntaje es más bajo. ¿Me entienden? Como que siempre es una comparación, como un benchmark. Entonces no es una fórmula exacta, pero hay ciertos rangos, ¿no? que te dan en internet y los pueden buscar según cuánto se saquen en la parte cuantitativa y verbal, más o menos puede ser ese tu puntaje final. ¿Y por qué es importante el puntaje final? Porque ese es el número que ustedes reportan a las universidades a las que ustedes van a postular. Y se sabe que las universidades más importantes o las que están más rankeadas tienen como un rango no esperado, un rango en el que es bien sabido que si estás en ese rango tienes más chance o más oportunidad de que te acepten. Y les puedo dar un ejemplo. Yo postulé a Wharton y en el momento que yo postulé, no sé ahora honestamente, había como que este conocimiento de que necesitabas por lo menos 700 o más para tener un buen chance de entrar a la universidad, ¿no? Si sacaba, por ejemplo, 650, iba a ser mucho más difícil. No imposible, pero probablemente no me hubieran aceptado. Ya sé lo que están pensando. ¿Quieren saber cuánto me saqué? Ya, les voy a contar. Justo para este video, busqué en el archivo del baúl de los recuerdos cuál fue mi reporte del GMAT, de cuando yo di el examen, y lo tengo acá. Lo di en el 2013, así que muchísimo tiempo atrás. Y la parte cuantitativa me saqué perfecto, porque bueno, practiqué un montón, no me odien, soy ingeniera de la Universidad Nacional de Ingeniería y obviamente las matemáticas son muy buenas, pero tuve que practicar muchísimo para agarrar la velocidad, sobre todo después de haber egresado luego de varios años.
Y en la parte de verbal me saqué 34 de 44, o sea, no es que me saqué tan bien tampoco. Y obviamente, como les dije, sufrí muchísimo con la parte de comprensión de lectura y sufrí muchísimo con la parte de corrección gramatical. Pero con esos dos puntajes me saqué 710, que era más del 700 que te recomendaban para la Universidad de Pensilvania, de la escuela de Wharton. Así que feliz, lo di, aprobé, o bueno, saqué el puntaje que quería y entonces mandé y seguí preparándome, ¿no? Con las demás cosas que te piden. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando dan el GMAT, ese puntaje les vale por 5 años. Es un montón, 5 años es un montón. Como referencia, no estoy hablando de los otros exámenes todavía, pero el TOEFL solo te vale por 2. Entonces 5 años del GMAT es bastante. Una recomendación que yo les hago es que traten de prepararse. Siempre el GMAT es lo primero que tienen que hacer, y si ustedes de pronto todavía dicen no, todavía faltan muchos años para postular a una maestría, o estoy muy chibolo, de acá a 2 años, ¿no? Etcétera. Bueno, si tienen tiempo ahora, por favor prepárense para el GMAT y traten de sacar un puntaje increíble, porque eso es lo que van a necesitar y les puede valer para 5 años. O sea, pueden dar hoy día el examen y de pronto en 3 años recién postulan y está perfecto. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que de verdad tienen que estar preparados para dar el examen, porque el examen tú lo das una vez, imagínate que no sacas el puntaje que quieres y luego lo das una segunda vez. No pasa nada, de repente sacas buena nota la segunda, pero cuando le mandan los resultados a la universidad va a ver que lo diste 2 veces. Que no es que tampoco te ponen la cruz, ¿no? Pero no es tan bueno como que si lo dieras a la primera y sacaras la mejor nota. Ahora, si ya también no te sale la primera, no te sale la segunda, estás tercera, cuarta, ya como que se ve muy mal, ¿no? Porque es como que no te has preparado bien y estás intentándolo varias veces. Dándolo 1 o 2 veces me parece que está bien. Otro tema que tienen que tener en cuenta es el manejo de los nervios. Yo personalmente siempre he manejado muy bien los nervios en los exámenes, sin importar qué examen sea, etc. Pero es un trabajo que si tú sabes que te pones nervioso y te bloqueas, por ejemplo, tienes que hacer un esfuerzo. Les puedo contar historias de amigos que me dijeron que se prepararon muchísimo. En los simulacros se sacaban unos notones, 780, etc. Fueron 650, pues una barbaridad de diferencia. ¿Y qué era lo que había pasado? Los nervios. Y tengo una amiga que de hecho le pasó eso y que un día su mamá le dijo, anda hoy día o bueno, mañana, dalo de nuevo. Obviamente te tienes que inscribir por internet, pero había un cupo, ¿no? Etcétera. Dale de nuevo, no la pienses, y lo dio por segunda vez así, sin pensarla tanto, ¿no? Obviamente ya estaba preparada, tampoco les digo que vayan a lo loco, pero lo dio así de nuevo y se sacó ahí el puntaje que necesitaba. Entonces, eso comprueba que los nervios, ese manejo de nervios, tiene mucho que ver. Y obviamente porque es un examen en el que hay tantas preguntas, tienes tanto por hacer que te puede ganar, ¿no? Y lo otro que me preguntan un montón ya para terminar, que sé que es un video muy largo, pero espero que les haya servido, es que no saben por dónde empezar, no saben, a pesar de que, ok, ya entendí el examen, de qué trata, ahora en dónde me preparo. Yo, al menos para ayudarlos, como me preguntan mucho, le he preguntado a algunos amigos también de universidades top de Estados Unidos en dónde se prepararon ellos. Yo misma he puesto con los profesores con los que yo me he preparado y he armado un documento con estas recomendaciones. Si tú me estás viendo y tienes a otro profesor, a otra academia, en Lima sobre todo, ¿no? Que es donde me estoy enfocando en el documento, pero puede ser en otras provincias de Perú o en otros países, si es que estás viendo otro sitio, avísame y yo le agrego el documento. La idea es que si no tienes ni idea por dónde empezar, al menos esto te sirva de base, empiezas a llamar, veas si tienen cupos, veas cómo sería la frecuencia, cuánto te costaría, cada profesor tiene metodologías diferentes, tienes que averiguar y hablar muchísimo, pero es algo que espero que les ayude como puntito de partida y nada, dejarles en verdad este pensamiento de es un examen de admisión difícil, no imposible, y depende de ustedes que se preparen muchísimo para esto. Y así con este mensaje los dejo. El documento del que les hablé está en la descripción del video y si conocen a alguien que esté interesado o interesada en estos datos, por favor no duden en compartirlo. Y si me olvidé de algo, algún
una pregunta que tengan, comentario, etcétera, por favor déjenla en los comentarios abajo para que también otras personas puedan ver la pregunta y la respuesta que les voy a dar y así todos se beneficien. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube para que reciban las notificaciones de los nuevos videos y espero que este video los haya inspirado. Sé que hablé un montón de lo difícil que es y la verdad es que sí, es muy difícil y es muy complicado, pero no hay nada bueno en la vida que no empiece con un esfuerzo. Así que inspírense, si tienen preguntas, háganmela y nos vemos en el siguiente video. Que tengan una linda semana. Chao. Quise hacer este video para... Me bloqueé. Y te debes haber encontrado con un montón de estos acrónimos como GMAT, GRE, y lo primero es lo primero, cálmate, cálmate. GMAT significa graduated, no graduated. El GMAT lo que significa es Graduate Management del equipo bueno, ni siquiera sé qué equipo dije, del equipo hasta que me empecé a preparar para el GMAT, entonces se imaginan lo difícil y Si conocen a alguien que esté interesado, por favor, pásenle el documento.